Las acciones de las empresas de tecnología representadas por el índice Nasdaq están en su punto máximo histórico. El Standard Poor's 500 o Standard Poor's 500, que aglomera a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, también está en su punto más alto. Nunca habían estado tan caras y tan altas las acciones. Sumado a eso, la inversión global privada en inteligencia artificial ha explotado. El año pasado superó los 250.000 millones de dólares en un solo año y está creciendo a nivel exponencial. Tengan en mente que hace un poquitos años, en el 2018, eran menos de 50.000 millones de dólares. En gran parte representadas por una sola compañía que es Nvidia. Nvidia creció de ser una empresa normalita a ser una empresa de 5 trillion dólares, 5.000 billion dólares. Es la empresa más valiosa de la historia de la humanidad hasta ahora. Y todo ese valor viene del momento en el que sale al mercado ChatGPT. ChatGPT y la explosión de la inteligencia artificial explota el valor de mercado de la compañía. Mientras tanto, cosas locas pasan en el mercado de acciones. Hay un par de índices, uno se llama el Inverse Cramer. ¿Han visto a Jim Cramer, esta persona que sale en televisión recomendando invertir en ciertas acciones? Pues hay un índice que hace exactamente lo opuesto que él recomienda y es el índice que tiene el mejor rendimiento el último año, y el segundo mejor índice es el índice de Nancy Pelosi, que es una congresista que aparentemente es insider trading. Mientras tanto, en contraste, el crecimiento del Producto Interno Bruto Mundial está reduciéndose. En el 2024 fue el 3.3%, este año se calcula que va a ser del 3.2% y el próximo año va a ser del 2.9%. ¿Cómo es posible que estas empresas estén creciendo tanto y explotando de maneras tan históricas y exponenciales? Mientras por otro lado el Producto Interno Bruto no crece. Súmenle a eso que ciertas otras compañías están cayendo en picada. Estas son, por ejemplo, las acciones, perdón, a este lado, las acciones de Chipotle, la empresa que hace los burritos horribles que generan pues diarrea, y se cayeron brutalmente en el último trimestre. Pero no solamente ellos, Meta, la empresa detrás de Facebook, también cayó muchísimo porque no ha logrado resultados en aparentemente lo único que importa, que es la inteligencia artificial. Y luego uno escucha que no paran de despedir gente. En UPS, que es una empresa de envío de paquetes, despidieron a 48.000 empleados, en Amazon 30.000, en Intel 24.000, Nestlé 16.000, Accenture 11.000, Ford 11.000, Novo Nordisk, los que hacen las vacunas 9.000, Microsoft 7.000, PricewaterhouseCoopers, los contadores 5.600, Salesforce, el software de ventas 4.000, Paramount, las películas 2.000, Target, el supermercado 1.800, Kroger, el otro supermercado 1.000, etcétera, etcétera. Y Latinoamérica está estancado. Latinoamérica crecía más o menos un 1.7% en los 80s y acabamos de salir de una década de estancamiento absoluto, una década perdida donde Latinoamérica como región creció menos de lo que crecimos en los 80s. Aparentemente vamos a volver a crecer y el pronóstico es que en el 2024 crecimos por arriba de esa tasa de los 80s, en el 2025 va a estar un poquito más por arriba, excepto un país, y luego va a seguir creciendo, pero no se compara en nada con el crecimiento del resto del planeta. Entonces la pregunta es, ¿estamos en una burbuja? ¿Somos en este momento una serie de burbujas tecnológicas? ¿Estamos sufriendo la burbuja de la tecnología y toda la inteligencia artificial es simplemente una serie de burbujas que van a explotar? Todo el mundo quiere saber respecto a las burbujas, entonces vamos a responderlo. ¿Realmente estos CEOs de la industria de la tecnología van a terminar con data centers en llamas y con una inversión burbujeante que no sirve para nada? Pues yo les traje gráficos. Hoy les traje muchísimos gráficos. Un segundo que me llené de burbujas repentinamente. Esos gráficos son como Lisa Simpson, que traía gráficos, y les traigo muchos gráficos para explicar este fenómeno. Arranquemos por el fenómeno de qué es una burbuja. Una burbuja es cuando las acciones de una compañía se vuelven muy valiosas, pero no corresponden con su valor de mercado. Y cuando no corresponden con su valor de mercado, eventualmente la gente empieza a vender las acciones en pánico porque el valor de una acción, que es como la promesa de cuánto vale una compañía, nunca se materializa. Entonces yo, por ejemplo, creo que mi Tesla va a valer $100.000, entonces lo compro en 80.000, pero resulta que mi Tesla vale realmente 60.000, entonces perdí 20.000 dólares y lo vendo en pánico, y luego resulta que si sube no era una burbuja, pero si cae sigue siendo una burbuja. Eso es más o menos lo que pasa. Ahora, hay muchas burbujas, pero ustedes por la edad que tienen probablemente se acuerdan de dos en particular. La primera burbuja a la que se acuerdan es cuando eran adolescentes o niños, que es la burbuja de las .com. Esto ocurrió más o menos entre el 2000 y el 2003 y es la época en la que recién nacía Google, en la que la gente jugaba con el Nintendo 64 y con el Super Nintendo, la época en la que se murió UOL, Terra, Latin Chat, Altavista, Yahoo, etcétera, etcétera.
Las .com es la última gran burbuja de tecnología y fue explosiva. Otra burbuja que vivimos fue la burbuja del crédito de vivienda. Eso es más o menos en el 2008-2010. Ustedes la recuerdan como la época en la que todo el mundo consideraba una señal de estatus ir a Starbucks, la época en la que recién llegaba el Wi-Fi, la época en la que hacíamos reuniones en cafés donde hablábamos de una palabra que no existe, que es emprendedurismo, es emprendimiento. En esa época, esa es la época y esa fue la burbuja de la vivienda. Pasó entre el 2008 y el 2010, destruyó un montón de compañías. Y hay una última burbuja que mucha gente no percibió porque estaban encerrados en la casa, que es la burbuja de las tasas de interés cero. Esa burbuja ocurrió mientras todos estábamos pidiendo domicilios y teniendo tapabocas y pensando que nos íbamos a morir por respirar la atmósfera, etcétera, etcétera. Esa burbuja fue una burbuja donde se invirtieron un montón de compañías de tecnología previo a la inteligencia artificial y generó un colapso muy grande. Ese colapso todavía lo estamos viviendo y es gran parte de la razón por la que hay tantos despidos. Y es lo que hace que la gente crea que la inteligencia artificial genera despidos, pero no lo es. Entonces, avancemos y entendamos qué es lo que está pasando. Primero entendamos la locura de capitalización de las compañías que llaman The Magnificent Seven o las siete magníficas, que son las 7 compañías más grandes del mundo en este momento, las 7 compañías más grandes de Estados Unidos, las 7 compañías de tecnología más grandes de Nasdaq. Lidera Nvidia, le sigue Microsoft, Apple, Alphabet, que es la empresa detrás de Google, Amazon, Meta, que es la empresa detrás de Facebook, y Tesla. Estas son empresas inmensas, la mayoría por encima de $1 trillion, que antes era una locura de imaginar esa cantidad de dinero. Miles de millones de dólares. Es loco. Nvidia en particular es una locura porque Nvidia ha generado 115% de los retornos de mercado este año, seguido de Microsoft con el 45%, Oracle con el 38%, el índice Nasdaq de las 100 compañías más grandes de Nasdaq con el 32%, todo el Standard Poor's 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos con el 11%, y cuando uno le quita las empresas de tecnología a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, que es la economía más grande del mundo, Estados Unidos está en recesión. Si uno, obviamente no hay que quitar las empresas de tecnología. Las empresas de tecnología son parte de lo que, pues, compone la economía de Estados Unidos. Pero quitándole la economía de de las empresas de tecnología, Standard Poor's 500 solamente logró menos 0.5%. Eso significa que fuera de tecnología el mundo está en colapso. Y luego cuando uno lo pone en el contexto de países, la cosa se pone más loca. La capitalización de mercado, el tamaño de las compañías Nvidia, Microsoft, Apple y Alphabet, Google es más grande que todas las economías de Latinoamérica, es más grande que Brasil, es más grande que México, todas estas economías. Luego le seguiría Amazon, Meta, Tesla, y Tesla como compañía tiene una economía mucho más grande que la economía entera de Argentina, de Colombia, de Chile. Es loquísimo cuando uno compara Producto Interno Bruto de un país entero con capitalización de mercado de una compañía. Es muy, muy loco. ¿Será entonces una burbuja todas estas valuaciones? Porque capitalización de mercado simplemente es el valor que el mercado percibe que tiene la cantidad total de las acciones de una compañía, comparado con Producto Interno Bruto, que es la cantidad de movimiento económico que tiene un país cada año. De hecho, cuando nosotros vamos y comparamos Nvidia con el resto del planeta Tierra, con las economías más grandes del planeta, las únicas economías que son más grandes que la empresa Nvidia en este momento son China y Estados Unidos. Las economías más grandes del mundo son Estados Unidos, China, la empresa Nvidia, y le sigue Alemania, Japón, India, Reino Unido, etcétera, 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 etcétera. De hecho, uno tendría que sumar España, Australia, México y un poquito de Brasil para tener un Nvidia. Imagínense lo que les estoy diciendo. Es una locura. Nvidia es más grande que 2 Canadás. No puede ser. ¿Y cómo vamos entonces en Latinoamérica desde una perspectiva de economía mientras tanto? Porque todo esto hay que contrastarlo con lo que nos pasa. Pareciera que la economía le está yendo a uno de una manera espectacular, ¿cierto? La economía nunca pudo haber estado mejor, pero yo no siento que estoy mejor como individuo. Pues observemos. Brasil este año pareciera que va a crecer un 2.3%, que pues no es nada comparado con las empresas de tecnología, pero ahí va. México está técnicamente en recesión. México es el país que está teniendo el peor rendimiento a nivel de resultados económicos de Latinoamérica en nuestras economías grandes. Argentina está creciendo mucho, es un 5%, pero no olviden que Argentina parte de una base de colapso absoluto. Entonces, efectivamente les está yendo bien, pero les está yendo bien relativo.
De manera absoluta, todavía Argentina tiene mucho camino por recorrer. Chile tiene 2.5%, Colombia tiene 2.5%, pero está un poquito mejor en 2.9%, y en general América Latina está alrededor de un 2.2%. Aquí la preocupación es México. Pero pongámoslo en contraste con las grandes economías. Este es el crecimiento global de las economías en los últimos años. Observen claramente el efecto pandémico. Al final de la pandemia, a finales del 2021, y con la inyección de capital que las diferentes grandes economías hicieron a sus diferentes poblaciones, el 2021 fue una época de hipercrecimiento, de locura, la época de las tasas de interés cero, cuando todo el mundo estaba levantando plata, cuando la gente se estaba mudando a Miami, cuando el cripto se fue al carajo. Entonces, en esa época, China creció un 8.4% y Estados Unidos estaba creciendo como un 6%. Todo el mundo crecimiento de para arriba, entre el 4.5 hasta cercano al 10. Como ustedes ven, estos son números mucho más grandes de lo que Latinoamérica ha logrado. Latinoamérica pareciera estar creciendo, pero no crece ni siquiera al ritmo de la inflación gringa. Luego en el 2022 cae y ahí empieza todo nuestro problema. Empezamos a sufrir la mini recesión bueno, no es una recesión porque no está en números negativos, pero la pequeña depresión que viene de la mini burbuja de inversión gigantesca que generó la pandemia. Y desde entonces China se pegó una crecida que ha ido desacelerando. China está desacelerando su economía. Pasaron de un 5.2% en el 2023 a un 4% en el 2026. Pero también Estados Unidos está desacelerando su economía, llegando probablemente el próximo año en 1%. De hecho, muy probablemente este año y el próximo año van a ser los peores años de la historia económica de Estados Unidos. ¿Quién sabe por qué? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Porque justo en 2025 y el 2016 son años tan malos para el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Pónganlo en el chat, me encantaría saber. Entonces, parte de lo que pasa es que, oye, obviamente está la zona euro, ¿no? En Europa no pasa nada. Europa decidió que no van a ser un poder económico, que van a convertirse en un museo. Qué tristeza. Pero desagrupemos esto, porque realmente al final del día, la inmensa mayoría de la economía es cosas físicas, es comprar cosas y vender cosas. La gente que fabrica zapatos, es la gente que planta sorgo, el sorgo. Entonces, hablemos del comercio global de mercancías. En el 2025 ese comercio estaba presupuestado a crecer un 2.4% y para el próximo año va a ser un 0.5%. ¿Por qué? Principalmente por la inestabilidad geopolítica derivada de muchas cosas. La guerra en Ucrania, los aranceles, los aranceles, los aranceles, la guerra en Ucrania. Entonces, por supuesto que esto está reduciéndose, pero en esencia eso significa que no debería estar creciendo la economía porque la economía real no está creciendo tanto. Entonces uno va y desagrega todo y uno se da cuenta que realmente cuando uno quita la inteligencia artificial la cosa está complicada. Quitando la inteligencia artificial para este año, la inteligencia artificial a nivel global genera 250% de crecimiento. Pero Estados Unidos sin eso sería un 0.8%, que está muy por debajo de la inflación, que está más o menos como en el 4 o 5%. La zona euro directamente está en una recesión en menos 0.2%. China en 3.1%, que entonces es de los mejorcitos. Latinoamérica muy bajito en 1.2%. Brasil 0.5%, tenaz. Y México también terrible, 1%. Luego, en contraste, también pasa que muchas de las empresas de tecnología más grandes del mundo se quedaron con mucha plata en el banco. Y como tienen un montón de plata en el banco, la tienen que invertir en algo. Y pues, ¿en qué mejor que invertirlo que en la inteligencia artificial? Este es el crecimiento de la inversión de capital de su propia caja de Microsoft, Amazon, Google y Meta en inteligencia artificial. Parte de la razón por la que la acción de Meta cayó tanto en las últimas 48 horas es porque han invertido mucho sin generar realmente resultados de AI. Pero miren, por ejemplo, que Meta y Google tienen inversiones equivalentes. Amazon está invirtiendo durísimo en inteligencia artificial porque pues los data centers, y luego está Microsoft con toda su inversión principalmente en OpenAI. Y la brecha de ingresos es parte del problema. Se ha invertido hasta ahora en total 558.000 millones de dólares, medio trillion. Lo que pasa es que en inglés billion y trillion significa distinto de lo que en español significa billón y trillón. La diferencia son 3 ceros. Pero sería medio trillion lo que se ha invertido de trillion gringo en inversión total en inteligencia artificial en el 2025. ¿Y cuánta plata se ha hecho? Se ha hecho plata, pero solamente se ha hecho 35.000 millones de dólares. Entonces, por lo menos al día de hoy, la cantidad de plata que ha generado en revenue, en ingresos, la inteligencia artificial no es ni siquiera el 10% de la inversión que se ha hecho.
pero eso no es un problema porque la idea es que va a ser a futuro y eso es parte del tema. Esta es la proyección del gasto que va a haber en infraestructura de inteligencia artificial. Hasta ahora vamos en esos casi medio trillón dólares que les hablé a finales del 2025. Para el próximo año va a ser más y para el 2028 la idea es que va a tener un crecimiento hiperexponencial, que es lo que estamos viendo acá de este lado, ese crecimiento hiperexponencial, que es una cosa muy loca, ¿no? Pero luego resulta que si hay indicadores estándar de si vivimos o no vivimos en una burbuja. Unos indicadores es el indicador Buffett, que viene de Warren Buffett. Warren Buffett se inventó un indicador que básicamente muestra cuál es la tasa en la que el mercado está sobrevalorado. Y es muy simple. Él mira el total de valor de la bolsa de valores de Estados Unidos, de las empresas que son públicas y que transan en la bolsa, dividido por el Producto Interno Bruto. Y en este momento es del 217%. Eso significa que la bolsa está altamente sobrevalorada, o sea que las acciones cuestan el doble de lo que deberían estar costando. Es súper, súper, súper interesante. Aquí hay un gráfico de cómo se ha visto la aplicación del indicador Buffett a lo largo del tiempo. Y ese colorcito rojo, amarillo, pues esas son la desviación estándar, qué tan desviado está de la media. Entonces, observen que la última vez que hubo un salto tan grande, de acuerdo a este gráfico, fue justamente en el año 2000. Ahí fue donde ocurrió la burbuja de las .com. También observen que no fue tan fuerte este indicador en la época de la crisis global financiera, que es alrededor del 2008-2010. Entonces, el indicador no es perfecto para mostrar todo tipo de burbujas, pero también la crisis global financiera estuvo derivada del valor de la vivienda y el valor de la vivienda no está directamente representado en la bolsa porque eso son cosas privadas. Y ahora estamos en un salto gigantesco. Estamos mostrando un salto aquí grandote que se salió de la media, que fueron las acciones durante la pandemia, y aquí estamos en el segundo salto, que son las acciones en la era de la inteligencia artificial. Hay otro indicador que se llama el indicador Shiller. El indicador Shiller de rendimientos de las acciones comparado con ganancias de las compañías. ¿Qué es lo que pasa cuando la acción está ganando más valor de la cantidad de profit, de ganancia que la compañía genera en cash flow? Porque la acción, el valor de la acción, que es la propiedad de una compañía, no necesariamente está conectado y correlacionado con cuánta plata hace la compañía. Puede que mi compañía venda $1.000 millones al año, pero de pronto mi acción se dispara 200x y yo solamente crecí 2x, porque la acción no es un representante del valor de la empresa hoy, sino de lo que las personas creen que la empresa va a valer en el futuro. Por eso Tesla es tan caro comparado con Toyota, a pesar de que Toyota venda un orden de magnitud más de automóviles. Pues resulta que ese ratio también se está viendo al carajo. Ese ratio está todavía no está en el punto en el que estaba en la era de las .com. Ustedes ven ahí el pico en el año 2000 o en la gran recesión de los años 30 en Estados Unidos que derivó eventualmente pues en la Segunda Guerra Mundial. Entonces todo pareciera ser que no sé si es una burbuja o no, pero sí estamos en un punto muy alto. Y parte de lo que es una burbuja es que la burbuja explote, o sea que este es el punto más alto del precio de las acciones. Y la pregunta es esta: ¿qué harías si sabes que el mercado está en su precio más alto? Déjenlo en los comentarios. Pero típicamente si uno está en el punto más alto del mercado, lo que hay que hacer es vender. Ahora, les tengo una mala noticia. Para poder vender, primero había que comprar. Entonces, si ustedes no compraron, pues no tienen nada que vender, ¿no? Pero asumiendo que ustedes tienen acciones o algo, si todo esto es verdad, pareciera ser que hay que vender. Pero les tengo el contraindicador. Porque qué tal que la inteligencia artificial funcione. Mentiras, les tengo un indicador de lo que realmente harían primero que todos los ejecutivos. Esto es la tasa de personas, de trabajadores de las compañías de inteligencia artificial que están vendiendo sus acciones comparado con la gente que está comprando acciones. Si yo creo que la acción va a seguir creciendo, pues entonces yo compro más acciones. Pero si yo creo que la acción ya no va a crecer más, pues entonces lo vendo. En este momento la tasa de vendedores a compradores es tan grande que no se alcanzaron en el gráfico. Es de 4.236 a 1 por cada comprador de acciones en las empresas de tecnología. Hay 4.236 vendedores. Eso puede significar dos cosas. Una es que no creen en el futuro, pero la otra es que el valor está tan alto que llega un punto donde el dinero ya no tiene sentido. La última venta de acciones de OpenAI fue tan efectiva, tan explosiva y tan grande que generó más plata en San Francisco de la plata que cuestan todos los apartamentos y casas en el mercado de venta de finca raíz de San Francisco. Es demasiada plata. Entonces, sí, los indicadores que les mostré hace un rato son muy locos. Ahí ustedes ven, por ejemplo, en verde el indicador Shiller, que es el mismo indicador de pérdida y, perdón, de ganancia versus, de ganancia de la compañía versus ganancia del stock en el Standard Poor's 500 y en Shiller y el indicador de Buffett.
Pero de acuerdo al indicador de Buffett, todavía no, realmente estamos como bastante jodidos, ¿no? Comparado con la época de las .com. Pero en el chiller todavía no estamos tan jodidos. Pero luego uno va y mira cuál es la diferencia del ratio de evaluaciones de la era de las .com como la era actual y aún no estamos ahí. En Nasdaq, en la era de las .com, el ratio entre profits y ganancia de la acción era de 60 y hoy estamos en 30, o sea, todavía estamos a la mitad de camino. Y cuando uno compara la empresa más valiosa de la era de las .com, que era Cisco, porque Cisco creaba pues toda la infraestructura de Internet, es similar a Nvidia creando toda la infraestructura de AI. Ahí el ratio era de 222, en Nvidia es de 54. Lo mismo con Microsoft, con Oracle. No pareciera que todavía estamos ahí al 100%. Sí está bien fuerte, pero no pareciera que estamos ahí al 100%. También cuando uno lo compara a nivel de ingresos, Pets.com, que era como el OpenAI de la época, casi no hacía plata comparada con cuánto perdían. Webvan es otra que no ganaban casi nada y perdían un montón de plata. OpenAI sí genera plata, pierden dinero, pero el diferencial no es tan fuerte. Ahora, ojo, este gráfico no es lineal, este gráfico es logarítmico. Y por último, ¿qué pasa si es una burbuja? Parce, pues si es una burbuja, intentemos entender qué es lo que ha pasado en los últimos años. La burbuja de las .com tomó 15 años para que el mercado se recuperara. 15 años. La burbuja de Japón, lo que llamaban el milagro japonés, que explotó en 1989, les tomó 34 años en recuperarse. Es conocido como la generación perdida japonesa. Por eso el anime es tan raro. La caída de cripto en el 2017 tomó 4 años y la caída de cripto en el 2021 también tomó 4 años. Y la caída de tecnología del 2021, la época de las tasas de interés que les he hablado tanto, tomó solamente 2 años. Y tomó 2 años porque llegó AI. Entonces vayan a saber si una reemplazó a la otra. Lo otro es, esto es lo que indicaría que no es una burbuja. El 80% de las empresas dicen que han adoptado AI, pero luego uno va a ver la verdad de acuerdo al censo de Estados Unidos y solamente el 10% han adoptado inteligencia artificial y menos del 30% lo han implementado realmente en producción. Y el 90%, el 95% de los proyectos no ha generado retorno, no porque la inteligencia artificial sea inútil, cualquier persona técnica sabe que la inteligencia artificial es un milagro, sino porque requiere conocimiento técnico. Las empresas todavía no saben cómo sacarle provecho. Mientras tanto, si llega a funcionar, va a ser la apuesta más históricamente explosiva de la historia de Estados Unidos, porque solo Estados Unidos está metiendo este nivel de plata. Estados Unidos le está metiendo 110 mil millones de dólares hasta ahora a AI en el 2024, comparado con China, que le metió muy poquito, Reino Unido, que es prácticamente nada, y el resto de Europa, que es prácticamente nada. Y este número sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo a un punto absolutamente estratosférico. Ojo, la apuesta de China no es invertir tanta plata, la apuesta de China es ser más eficientes en el uso de los recursos, pero hay cosas que no se pueden evitar, como por ejemplo la calidad de los chips o la estructura de los data centers, no sabemos. Y en evaluación, los múltiplos de evaluación sí están muy locos. OpenAI es un múltiplo de evaluación, para que lo sepan, en caso que no lo sepan, es cuánta plata genera una empresa al año y cuánta plata vale la empresa en total. Entonces, uno toma el valor total de la compañía dividido por cuánta plata generan al año y ese es el múltiplo de valoración. Ahí uno intenta ver si la empresa está sobrevalorada o subvalorada. En promedio, las empresas software as a service, las empresas de software están valuadas más o menos en un múltiplo de 7x. Nvidia, que es una empresa pública de la que nosotros sabemos todo, está valuada súper alto. Es una empresa, pero valorada en el infinito y está valorada a 25 veces su ingreso anual. O sea, eso es cuánto los inversionistas creen que va a crecer, 25 veces más del ingreso actual. En la era de las .com, en promedio la valoración era de 32x. Anthropic está valorada a 37x y OpenAI a 30x. O sea, sí estamos en valoraciones de categoría burbujeante. Y eso es hasta ahora, porque resulta que OpenAI anunció hace unas horas antes de que yo hiciera este video que se están preparando para salir a la bolsa con una evaluación de 1 trillion, con una evaluación de miles de millones de dólares. Sería histórico. Y estas empresas, mucho de su negocio se hace entre ellos mismos. OpenAI hizo un negocio con Oracle de 300 mil millones de dólares y Oracle les invierte 300 mil millones de dólares. Nvidia le invierte 100 mil millones de dólares a OpenAI y OpenAI le compra a Nvidia 100 mil millones de dólares. Todos estos negocios circulares generan toda una red gigantesca, que es lo que hace que Nvidia sea la empresa que es. Por ende, se vuelven demasiado grandes para fallar. Y en este punto, si la burbuja de la inteligencia artificial estalla, estalla Estados Unidos. Y con Estados Unidos estalla el sistema financiero global. Y mientras tanto uno se pregunta, ¿el problema es de empleos? Porque, por ejemplo, está este gráfico que muestra la cantidad de empleos disponibles y que justo cuando ChatGPT lanza, la cantidad de empleos en el Standard Poor's 500, las 500 empresas más grandes del mundo, colapsa. Y la cantidad de empleos en el resto de las empresas siguen creciendo, pero colapsa. Entonces, la pregunta es, esto es por AI, ¿no?
Pero resulta que no, porque la gente cuando ve este gráfico ignora la rayita de atrás, es la pandemia. En la pandemia, las tasas de interés colapsaron y cuando colapsan las tasas de interés se contrata mucho más. Y luego cuando las tasas de interés vuelven a subir, pues la gente contrata menos. Es por ahora incidental que la inteligencia artificial está correlacionada con las tasas de interés y con la pandemia. Lo que pasa es que se parece mucho que incluso a pesar de que yo se los estoy diciendo, muchos de ustedes en los comentarios, donde están los genios más grandes de la humanidad, van a mencionar que eso no es verdad y que realmente es la inteligencia artificial la que nos quitó el empleo a todos, porque eso es una explicación mucho más sensata que la explicación de que ustedes no han logrado tener la habilidad suficiente para triunfar en el mercado actual. Entonces, echarle la culpa a la inteligencia artificial no me hace sentir tan mal. Pero es la realidad. La realidad, como ustedes ven acá, es que la cantidad de contratación en empresas que hubo durante la pandemia, este pico gigante, fue histórico. Nunca se había visto algo así. Por ende, muchos de los despidos actuales es simplemente rebalancear lo que pasó durante la pandemia. Y sumado a todo esto, no es solo inteligencia artificial. Acuérdense que lo de los aranceles es real. Miren cómo las economías de Estados Unidos, de China y del resto del mundo estaban fuertemente conectadas hasta que de repente pasó algo. ¿Qué fue lo que pasó este año? Y se empezaron a desconectar. Bueno, venían desconectadas desde antes, para ser justos, pero llevamos más o menos 10 años en absoluta desconexión de exportación. Y esa desconexión de exportación se empieza a intensificar en los últimos 2 años por los aranceles. China y Estados Unidos entraron en una guerra económica y esa guerra económica está creando fenómenos que hacen que toda la economía fuera del modelo de inteligencia artificial sea muy raro. Antes China, Estados Unidos y el resto del mundo estaban altamente conectados en importación y exportación y ahora se hiperdesconectaron. Entonces todo lo que está pasando es muy atípico y burbujeante, pero no es una burbuja absoluta. Es algo importante a mencionar. ¿Qué creo yo? Yo creo que sí hay una burbuja de inversión en inteligencia artificial, pero que no va a tener el resultado que ustedes creen que van a tener. O sea, OpenAI no se va a morir. De pronto Anthropic no se va a morir. Muy probablemente muchas startups de tecnología se van a morir y muchas startups de AI se van a morir. De pronto destrona a Google, de pronto cambia la estructura normal, de pronto vemos el fin de las redes sociales. Si la inteligencia artificial mata las redes sociales, todo va a estar bien. Pero lo que va a terminar pasando es que va a haber varios grandes ganadores. Y eso, quién sabe qué significa. Es una reorganización del poder tecnológico. También yo entiendo que para muchos de ustedes la respuesta a esto es que no, es que eso es producto del capitalismo salvaje, es que si no hubiera tanto hipercapitalismo, entonces tal. Ustedes no saben de lo que están hablando. Porque sí, efectivamente todo esto es muy técnico, pero es técnico porque es transparente y lo podemos ver. Cuando no hay capitalismo, pasan otras cosas. Nosotros tenemos un experimento muy sencillo. Polonia es un país que estaba mucho más jodido que Venezuela. Y en el año 2000, algo pasa en Venezuela. Y de repente Venezuela, uno de los países más ricos de Latinoamérica, colapsa y se vuelve imposible de recuperar y cae a los niveles en los que estaba Polonia, el país que invadieron por lado y lado, que los nazis invadieron por el oeste y que los rusos invadieron por el este. En caso de que no lo sepan, inicialmente la Unión Soviética y los nazis estaban aliados y ambos invadieron Polonia al mismo tiempo porque eran aliados. Luego Stalin cambió de opinión, pero Stalin era amigo de Hitler. Ese país hoy en día es una potencia económica gracias al capitalismo y Venezuela, gracias a lo opuesto, está llevado y con una economía peor que la economía de un país destruido por la Segunda Guerra Mundial. Entonces no me vengan con esta vaina. Yo no creo que vayamos a ver de repente a todos estos CEOs de tecnología de repente cambiando de carrera, pero yo sí creo que estamos a punto de ver uno de los cambios más fuertes de monopolios de tecnología que hemos visto en la historia. Toca estar muy atento. Pero no es tan simple como decir que si hay una burbuja o que no hay una burbuja. La respuesta es mucho más interesante. Tengan curiosidad y hagan preguntas más profundas que un sí o que un no.